Muchas gracias, es un honor estar en este lugar, ser presentada por Álvaro, a quien le debo ser doctora, fue mi tutor para la tesis de doctorado, Ana Carolina, amiga hace muchos años, directora de este instituto, y a todos ustedes que me den oportunidad de hablar de pues uno de los temas que es evidentemente la pasión de mi vida. Esto de hablar de mujeres es un tema, por decirlo menos, un poco amplio, ¿no? Afortunadamente me toca hacerlo nada más a partir de lo que aquí se planteó como el tema de este ciclo de conferencias, que tiene que ver con el año 1917 y todo lo que va alrededor de él, tanto en México como en el mundo. Pero antes de entrar al tema, así es esta vida, hay que dar rodeos, tengo que hacer 3 aclaraciones. La primera, no existe tal cosa como las mujeres, así en general ni en abstracto. La segunda aclaración, ¿por qué de repente en todos los eventos y en todas las cosas en este mundo hay que hablar de mujeres? Hace 20 años, 30 años, ni a quién se le ocurriera que ese era un tema. La tercera y última aclaración, antes de entrar al tema, les quiero explicar cómo lo voy a desarrollar y por qué decido desarrollarlo de esa manera. O sea que antes de entrar al tema, pues tengo que dar un rodeo cuidándome con el tiempo de que dispongo hoy, pero si no lo hago, nuestro tema se queda sin asideros, volando en el aire. Entonces vamos a lo primero. ¿De qué hablamos cuando hablamos de mujeres? Es una respuesta que podría parecer muy obvia, pero no por eso la podemos obviar. No es lo mismo la señora rica que su sirvienta, no es lo mismo la esposa del presidente de la República que la estudiante de la UNAM, o que la marchanta de un mercado en Chiapas. Las mujeres son muy diferentes entre sí. No tiene nada que ver una mujer de clase media en Estados Unidos o en Francia con una mujer, aunque sea clase media, en Argelia o en Irán. Una soldado en Israel con una científica en Canadá, una escritora alemana con una viuda de la India, ahora ya no las queman con las pertenencias del marido porque ya lo prohibió el gobierno, aunque en ciertas zonas rurales lo siguen haciendo, pero sí, simplemente no las vuelven a recibir en la casa y las dejan girando en la calle y nadie les da trabajo y quién sabe de qué viven y cómo andan por la vida. Las mujeres de Río de Janeiro, por ejemplo, de la Costa Azul, que andan completamente encueradas prácticamente en las playas, y una mujer en un país musulmán en donde si se le ve la puntita de la falda, se sube tantito en el tobillo, es castigada públicamente. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de mujeres? Me gusta mucho una historia de una mujer muy religiosa en Israel que fue violada, y no le dijo nada al marido porque evidentemente le dio miedo, y 2 generaciones después su nieta tiene un niño negro y a la nieta es evidentemente a la que castigan y ella de todos modos no se atrevió a confesar. Y ahora vemos en los países occidentales que la gente se puede casar perfectamente con gente de otro color de piel, de otra religión, de otra cultura. No solo no está castigado, al contrario, da mucho prestigio. Yo creo que muchas hasta lo hacen por el prestigio más que por el amor, porque así son las modas ideológicas en las que vivimos. Bueno, entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de mujeres? Hablamos de una diferencia enorme en sentido económico, social, cultural, ideológico, religioso, que no puede abarcarse como una unidad. Y sin embargo lo hacemos. ¿Y por qué lo hacemos? Porque la función de las mujeres es, con muy, muy poquitas excepciones en la historia, pero en toda la historia y en todas las culturas, una y la misma, que es estar destinada al matrimonio, a cuidar el hogar, a cuidar y a criar a la familia. Y esto nos permite elaborar una categoría que se llama la mujer o las mujeres, a partir de la cual, a pesar de todas las diferencias, sí podemos hablar de ese tema. Si no nos explicamos esto, pues no tendría el menor sentido que yo les dijera, hablemos ahora de las mujeres en el periodo del que estamos hablando. Entonces, paradójicamente, vamos a hablar de la mujer sin poder hablar de la mujer o de las mujeres. Biología, el nuevo método de estudiar a las mujeres que habla del género, que va más allá de la biología,
y de cómo está uno parada en el mundo a partir del hecho de existir en un cuerpo de mujer y de ser considerada y educada como tal, por eso se usa ahora el concepto de género, pero de todas maneras nos permite sí hablar de las mujeres. En conclusión, algo que parecía tan fácil como decir vamos a hablar de las mujeres, sí es fácil y no es fácil, y quisiera que lo tuvieran todo el tiempo presente. La segunda aclaración: ¿por qué de repente nos interesan las mujeres? No hay un evento, no hay un libro, no hay una conferencia donde no se le guarde un espacio. Eso no vaya a ser que luego nos digan o les digan a quienes lo organizan que no lo hicieron. Es políticamente incorrecto no incluir a las mujeres, pero es más allá que eso. ¿Por qué se convirtió en políticamente correcto incluirlas? Acuérdense ustedes que cuando nos enseñan historia, cuando nos cuentan lo que ha sido el mundo, nos dicen, mira, aquí está este señor que fue un guerrero importantísimo, un rey que supo dirigir, unificar, pelear, este famosísimo arquitecto, este impresionante personaje que desde niño ya se veía venir lo importante que era. Todos esos en los aprendizajes que nosotros tuvimos de la historia y que creo que se siguen dando con muy pocas excepciones, son hombres. Hombres son los grandes artistas, hombres son los grandes pensadores y filósofos, hombres son hasta los chefs, hasta eso que se suponía que era el espacio, entre comillas, privilegiado de las mujeres. ¿Quiere decir eso, que las mujeres carecen de talento para hacer cosas importantes y por eso nunca nos han enseñado eso en la historia? Para contestarles esta pregunta, que no es tan simple, ninguna pregunta es simple, que creo que eso es lo principal que tenemos que entender hoy, es que veamos que el modo de pensar predominante hace que aquello que se considera importante no sea aquello que han podido hacer las mujeres. Las mujeres en general estuvieron en el ámbito de lo privado, en el hogar, en eso que decía solamente nutre y cuida a la familia, solamente cría a las próximas generaciones. Entonces era muy chiquito. Yo recuerdo el chiste de mi papá: en esta familia mi mujer nada más cuida a la familia y yo tomo las decisiones importantes, por quién hay que votar, cuál es el próximo político, qué pienso de la economía nacional, y ella nada más cuida la casa y cría a los hijos. Y esa fue la versión de la historia con la que todos crecimos en prácticamente todas las culturas. Entonces, si la historia, la cultura se ven desde un lugar donde las mujeres no pudieron estar, evidentemente ellas no aparecen en la historia. Y esto empezó a cambiar en el último cuarto del siglo XX, cuando la ola feminista de la segunda mitad del siglo XX se empezó a plantear este tipo de preguntas. ¿Por qué las mujeres no están? ¿Qué tan importante puede ser la vida al interior de la unidad doméstica? ¿Qué pasa con aquellas que nada más crían a los hijos y esos son los hijos que salen al mundo? ¿Qué pasa con la vida cotidiana y no nada más con los momentos excepcionales y con la vida pública? Y ahí empezamos a entrar a un mundo que nos era absoluta y completamente desconocido, y a estudiar su importancia y a estudiar sobre todo el otro lado de la historia que había sido absolutamente silenciado durante prácticamente 20 siglos. No habíamos querido asomarnos a él, pero ya nos asomamos y nos encontramos, además de los temas nuevos, con lo muy importante que fue en términos para las ciencias sociales, para el pensamiento, para la filosofía, empezar a ver el mundo con estas otras nuevas perspectivas, con esto de lo que es la vida cotidiana, de la importancia de lo que está supuestamente oculto a los ojos de los demás. Este momento, que como les digo es en el final del siglo XX, se empieza a dar, costó mucho trabajo lograrlo. Yo recuerdo cuando, y aquí el doctor Matute es testigo, cuando hice mi libro sobre las esposas de los presidentes de México, la primera edición, el secretario de Educación Pública de México, Jesús Reyes Heroles, lo censuró y dijo: no tenemos por qué meternos a ver la vida de las familias y de las esposas, eso no es importante ni para la política ni para la historia de México. El cambio, como les digo, se dio gracias al feminismo,
porque el feminismo realmente es una teoría y una práctica que revolucionaron no solo nuestra manera de vivir, sino nuestra manera de entender el mundo, las ciencias sociales, lo que tiene que ser estudiado, lo que cuenta y lo que no cuenta, en la perspectiva que incluye todo, desde lo laboral hasta lo familiar, desde lo personal hasta lo público, desde lo privado hasta lo político. Esto, créanme, que no es solamente una frase retórica, sino una realidad. De veras, el feminismo significó una crítica muy radical a la tradición del pensamiento occidental. No le damos esa importancia porque no hubo, como en casi todas las ideologías, muertos en el camino, que es la manera en que nosotros decimos esto sí debe ser importante porque ya 2 se mataron, pero no, también resultó que esa filosofía, esa manera de pensar se fue extendiendo a la sociedad de una manera natural, al punto que incluso mucha gente que dice yo no soy feminista ni creo en esas cosas, no se da cuenta que sí lo es y que la posición que puede tener y que las cosas que puede pensar y decir se deben en mucho a la ruptura que significó el feminismo. Entonces, por esa razón, empezamos todos a considerar que valía la pena hablar de otros grupos sociales de los que antes no se hablaba, por supuesto las mujeres, pero de repente, y los indios existen, y los obreros existen. Y cuando yo entré a trabajar a esta universidad hace 40 años, esos eran los nuevos temas. Vamos a ver qué hace la clase obrera, vamos a ver a qué se dedican y cómo concebimos al campesinado, entendamos qué son los indios de México, que los hemos tenido aquí 500 años sin voltearlos a ver. Entonces se generó todo un nuevo modo de pensar en las ciencias sociales que es muy importante. Así como hoy no hay un evento donde no haya un espacio dedicado a las mujeres, hace 30, 40 años los eventos se dividían en los empresarios, los obreros, los campesinos, porque es la manera en que fuimos incorporando a esos grupos. Hoy por ejemplo, los eventos también incluyen a los jóvenes como una categoría aparte que fue inventada precisamente en la segunda mitad del siglo XX. Antes no había jóvenes, había niños, había adultos y esto de en medio no existía. Es muy interesante cómo en ciencias sociales vamos creando nuestros propios objetos de estudio justamente porque va cambiando nuestra manera de pensar. Y por último, la tercera aclaración que les mencioné, cómo y por qué pienso desarrollar el tema en esta ocasión. Ustedes ya saben, estamos en este ciclo de conferencias hablando de cambios muy significativos oficialmente para el mundo occidental. La Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, la Revolución Mexicana, pero en realidad son cambios que afectaron a todo el planeta Tierra, no solo por aquella teoría de que si ¿se acuerdan? Creo que era de Lorenz, si una mariposa aletea en Chile hay un tsunami en Inglaterra o al revés, sino porque realmente cambiaron las cosas. Los imperios que eran los que dominaban África, Asia, Medio Oriente, cayeron con la Primera Guerra Mundial. Hay todo un cambio en la geopolítica, en la economía, pero también en la manera de mirar al otro. Todo este concepto de colonización, de imperialismo, empiezan de alguna manera por lo menos a ser cuestionados en el siglo XX. Y dentro de todo ese cuestionamiento entra también el cuestionamiento a ese lugar de las mujeres y a la forma en que tradicionalmente habían vivido. De esos cambios, por supuesto, yo no voy a hablar aquí. Ustedes ya están en este diplomado hace bastantes semanas y seguramente ya están muy presentes en eso. Pero la pregunta que yo me quiero contestar aquí es, ¿de veras para las mujeres fue tan importante ese momento histórico como para que podamos hablar de cambios? De nuevo, para las mujeres en general, comillas, y para las mujeres en México. Y otra vez, antes de poder contestar a esta pregunta, tengo que dar un pequeño rodeo, porque ¿cómo puedo saber si los cambios son importantes si no sé cómo eran las cosas antes? A lo mejor resulta que no y a lo mejor resulta que sí. Entonces, primero tengo que saber cómo eran las cosas antes para después poder saber si esas revoluciones, esa guerra y esas modificaciones en el mundo en general nos afectaron o no a las mujeres. Entonces vamos a ver, por supuesto, abuelo de pájaro, cómo eran las cosas antes. Y fíjense que me tengo que ir muy atrás para saber cómo eran las cosas antes. Visión del mundo en la Edad Media, cerrada, dogmática en cuanto a la fe, obediencia ciega a la iglesia y al rey, las jerarquías sociales. Como todos los procesos culturales y mentales, esto se empieza a modificar
lentamente, básicamente con el descubrimiento de América, que de repente no solo presenta como hay otro mundo que nosotros pensábamos que no existía. Acuérdense, don Edmundo Gorman decía que es al revés, que fue la utopía lo que llevó al descubrimiento de ese mundo, el deseo de que exista ese otro mundo. Y otros dicen, no, fue ese mundo, José Gauss decía, el que nos vino a cambiar nuestra manera de pensar ahora. En cualquiera de las dos circunstancias fue un golpe importantísimo que evidentemente no se vivió como tal. Ionesco siempre dice, solo podemos prever el futuro cuando ya pasó, porque realmente en el momento que uno lo está viviendo no se da cuenta de la fuerza y la importancia de esos cambios, pero se van dando lentamente y eso es lo que sucedió con el descubrimiento de América y como decía Octavio Paz, cuando la gente cambió sus arneses de hierro por vestimentas de seda, que parece una tontería, pero es simbólicamente muy importante. De repente el mundo era otro y en el Renacimiento aprendimos así a verlo. Ya para el siglo XVII, cuando toneles de metales salían de América para España, aunque los que los disfrutaron y los que se enriquecieron fueron Inglaterra, Holanda, Bélgica, que ya sea por vía del comercio, por vía de la piratería, fueron los que realmente recibieron estos beneficios, empiezan esos cambios. Recuerden ustedes el pleito contra los católicos y la reforma protestante como resultado de todo esto. Y más que eso, empieza también a apelarse a la razón, que esto es quizá la piedra de toque más importante. Ya no vamos a tener la fe ciega, ya no vamos a obedecer de manera, claro, todo esto muy lentamente a la iglesia y a sus amenazas de infierno y demás, y vamos a empezar a pensar las cosas de una manera diferente. El mundo se llena de filósofos a los que queman, a los que acusan de herejías, Galileo, Leibniz, Descartes, Kepler, pero estas ideas empiezan a entrar. Y en el siglo XVIII, nos dice José María Valverde, la razón llega gradualmente a iluminarse hasta convertirse en el siglo de las luces. Los inversionistas ingleses, holandeses, llevan sus capitales por todo el mundo para invertir, para llevar las tecnologías más avanzadas del momento a eso, y los filósofos en Francia empiezan a luchar contra el despotismo, a hablar de que se puede decapitar al rey. Se pueden ustedes imaginar lo durísimo que debe haber sido esto, lo que fue la revolución industrial en Inglaterra. Son momentos realmente que le cambian muchísimo la manera de pensar al mundo y que terminarán por conseguir la independencia de las colonias americanas, tanto de Inglaterra como de España, con una diferencia muy significativa que la señala muy bien Octavio Paz en su libro de Sor Juana, y es que en las colonias de América los que llegaron ahí se iban como rebeldes porque no querían la religión que les estaban imponiendo, mientras que los colonos que llegaron a América Latina, lo que ahora llamamos América Latina, la Nueva España, al Perú, fueron al revés, gentes que querían traer e imponer aquí sus costumbres, sus culturas, porque las consideraban las mejores. Entonces, eso hace una diferencia muy significativa en la independencia y lo que fundó a nuestros dos países. Para el siglo XIX estamos ya hablando de idealistas que solamente consideran que el mundo es digno si se le ve desde la luz de la moral. Socialistas que pretenden mejorar las condiciones de vida también de los trabajadores y no piensan que el hecho del lugar en donde uno nació es en lo que se tiene que quedar toda su vida. Hay clases medias ya, profesionistas, burócratas, gente que no está en la miseria y que tampoco es de los ricos y que también pretende un lugar en esta sociedad. Acuérdense de Darwin diciendo, el mundo no fue creado. Acuérdense de los filósofos franceses proponiendo nada menos que el sufragio universal, de Marx fustigando al capitalismo y de Nietzsche hablando incluso de la muerte de Dios. Estas nuevas ideas, nuevos descubrimientos llevaron a una idea, y es que la vida podía mejorar, podía cambiar. Yo nací en esto y no me tengo que quedar aquí como soy. Hay una posibilidad de que mi vida mejore. Eso que después, hacia fines de siglo, se llamaría el progreso, pero que en ese momento es solo una concepción de que es posible vivir de otro modo, al modo como se nació y que siempre fue el aceptado.
El siglo XIX va a llegar muy lejos en todo esto, se vuelve el siglo de los ciudadanos, el siglo donde hay jacobinos, el siglo de luchas libertarias, y también se vuelve, paradójicamente, el mundo del romanticismo. Ese mundo de la razón que nos acababa de decir en la frase que les comenté hace un momento Valverde, de cómo se ilumina el mundo gracias a la razón. El exceso de razón tampoco le gusta mucho a los humanos y llegamos así a un mundo donde la libertad, donde el amor se vuelven un deseo al que le hemos puesto por nombre romántico. Un afán muy apasionado y muy rebelde por darle a lo ordinario un aspecto muy superior, por hacerlo sentir que nosotros podemos vivir cada uno de nosotros arrebatos, pasión, sueños, ideas de libertad, y que eso no solo es para el otro, para ese héroe que nos platicaron, para ese Marco Polo que era tan excepcional, sino para cualquiera de nosotros. Cualquiera de nosotros puede soñar con eso. A las mujeres en particular les gustaba mucho porque eran las que menos podían salir y cambiar su situación, pero sí eran las que más leían las novelas y las poesías románticas, ¿no? Y se empezaron a inventar a sí mismas para poder ser libres fuera de las necesidades prácticas del mundo, como si las banalidades del mundo a ellas no las tocaran y ellas pudieran vivir en su propia burbuja, siempre nada más, como decía un poeta mexicano, pasando intactas por el bullicio. Gutiérrez Nájera, tocando apenas con sus alas blancas y flotantes el mundo tangiblemente perecedero de la materia. Solamente con esa idea, solamente pensándose cada una como una niña muy pura, niña no por la edad, A Conchita Lombardo a los 70 años su sirvienta le seguía diciendo niña. Era una manera de ver a las mujeres. Y ellas se sentían unas niñas puras, unas niñas que solamente querían estar con los pétalos de las flores, imaginando amores siempre puros y amores románticos, y muriendo todas muy jóvenes, porque esa era parte del romanticismo, que en realidad se debía a la moda del corset, que las apretaba tanto que se desmayaban en todas partes. Entonces todo el mundo decía, las mujeres son muy débiles, las mujeres no pueden estar en la vida. Pues ¿cómo iban a poder estar si no podían respirar? Hacia fines de la centuria, el romanticismo también harta muchísimo a la gente, como pasa con todos los extremos. Y entonces empezamos a encontrar una vuelta al realismo y esto que acabaremos por conocer como el positivismo, donde nos dicen, ¿sabes qué? Este mundo que estás imaginándote ahí sentada en el jardín de tu casa no existe. El único mundo que existe es el del dato empírico y concreto y de lo que ves. Hoy eso también ya decimos que no es cierto. Hoy ya también decimos lo que veo es por mi cultura y por mi forma de percibir. Pero en ese momento todo el mundo decía, esto es lo real, compte. Si yo te digo, aquí hay 3 indígenas con guaraches, eso es la verdad. No puede ser nada inventado, imaginado por ti. Primacía de lo palpable, del dato empírico, nos dijo Abelardo Villegas, para alcanzar una organización racional del mundo que desemboque en orden y progreso. Estamos entonces ya a las puertas de este siglo XX, con este muy breve recorrido que, como ya se vio aquí, se abre con estas 2 revoluciones, la rusa y la mexicana, y con la Primera Guerra Mundial, que derrumba los imperios y que ve surgir a esta potencia vecina nuestra con su cultura pragmática, con su civilización industrial que nos va a avasallar a todos, con toda esta idea de la energía individual, del éxito individual, de yo solito contra el mundo, puedo. Let's make me great again. Regresamos un poco, antes de seguir en este siglo XX, a concretamente lo que pasó en México. Recordamos entonces que este fue un territorio, como les dije, colonizado por una potencia que era la más retrógrada de Europa. No es un calificativo, es una descripción. Sí, porque son los únicos que siguen en un catolicismo muy cerrado, que ven herejías por todos lados, castigan a todo mundo hasta por lo que piensa, no solamente por lo que hace, por lo que suponen que piensa.
Las mujeres habían sido todas, las casaban muy jóvenes, a los 16, 17 años, a los 25 años una mujer era considerada ya una solterona sin remedio. Los matrimonios siempre, por supuesto, arreglados. En general, la historia de la humanidad consiste en que se casan con señores que tienen una situación social inferior, ellos se casan por el dinero, y se valía, ¿eh? En los presidentes mexicanos absolutamente todos, no hay uno que se libre de esta descripción, pero en general eso sucedía en el mundo. El matrimonio era un acuerdo de familias, el romanticismo del siglo XIX inventó que existía el amor, pero los matrimonios nunca se hacían por amor, eran por acuerdos de conveniencia en las familias. Y bueno, en el caso de las españolas, pues las trepaban a un barco, porque o sus maridos querían venir a hacerse ricos aquí, o el rey los mandaba, y nadie les preguntaba, ¿quieres ir? Simplemente eran parte del equipaje, y vámonos al otro lado de la mar Océana, en barcos que durante 40 y 50 días se bamboleaban en el mar, donde había escorbuto, donde había tormentas, donde no alcanzaban los alimentos, donde todo el mundo se enfermaba, y llegaban a un puerto, que en ese momento era Veracruz, con todas las enfermedades que se puedan imaginar, los moscos y todo. Imagínense el sueño dorado de su vida, venir acá, y no podían decir que no. Se morían muchísimo también en el camino, pero ya cuando llegaban a la capital se daban cuenta que la podían pasar muy bien, y entonces ahora sí se desquitaban con fiestas y besamanos y todos los paseos que ustedes quieran. Es muy interesante ver cómo de veras se desquitaban, ¿eh? Iban a cualquier parte y arrasaban con lo que había de comer, y los conventos aterrados cuando les avisaban, ahí viene el séquito, y tenían que darles de comer a todos, y de dónde los sacaban era problema de ellos. Situaciones francamente muy difíciles, y ellas convencidas de que su mundo era el mejor. Decía Fray Luis de León, todo lo que no conocemos nos desagrada, y textual, ellas quisieron imponer exactamente su mundo español aquí. Claro que nunca se puede, siempre acaba por colarse un poco el colorido, los aromas, el estar viendo a estas personas de piel oscura, medio descalzas y que comen cosas raras, pues en algo mínimamente les debe haber tocado, aunque sea por el hecho de que sean sus sirvientes, ¿no? Y luego llegan y se encuentran con las mujeres que había aquí. Estas indias, que según todo lo que nos contaron los cronistas de la época, eran adoradas por sus padres y familias, que collar de perlas finas, pluma de quetzal, espiga, piedrita preciosa, las cuidaban, las mimaban, las engalanaban, también nada más para el matrimonio, pero era tan importante el matrimonio y la procreación que las que morían de parto se iban al cielo de los guerreros, que no es poca cosa. Sí, porque era un cielo muy especial. Bueno, entonces a estas de repente un día, como les habían advertido sus profecías, se les aparecen aquellos hombres blancos y barbados montados en un animal que en su vida habían visto, llenos con fuego, con hierro, con enfermedades que diezmaron tremendamente aquí a la población, y que no respetaron absolutamente nada de lo que encontraron acá. Y esta es la sociedad que nos funda a nosotros. Una sociedad que es española criolla con india mestiza, en la que unos tienen que obedecer y los otros nada más quieren imponer sus métodos y sus costumbres, y los demás a callar y a servir. De estos dos tipos de mujeres nació nuestra sociedad. Estas son las madres de los mexicanos que luego harían la independencia, de los mexicanos que luego harían la revolución. Esas mujeres encerradas en su casa y que supuestamente no educaban a nadie, porque, acuérdense, en la visión de la historia solo eran lo que hacían los señores, lo que contaban. Los 3 siglos que duró el virreinato, las cosas fueron así. Las señoras españolas en la ociosidad absoluta. Es el otro aprendizaje que tuvimos las mujeres del virreinato. Hay que ser rentista, no hay que trabajar. Y eso, quitárnoslo de la cabeza ahora, es muy difícil. Eso no pasó en Estados Unidos. Pensemos nada más para establecer las diferencias. No digo que ahí no haya corruptos, pero la corrupción de aquí siempre va en sentido del rentismo, no de la producción. Y así fue durante 3 siglos, y las mujeres no hacían nada, las mujeres españolas y criollas, el ocio absoluto. Estaban en fiestas, estaban en besamanos, hacían algo de caridad, eso sí era muy importante porque es parte
esencial de la cultura católica. Algunas, muy pocas, como las virreinas que le tocaron a Sor Juana, que ya venían con la influencia francesa, leían poesía, pero básicamente las mujeres no hacían nada, se enfermaban mucho de mal, de parto por supuesto, jaquecas y calenturas, malestares de todo tipo. Le echaban la culpa al clima, pero como diría después la famosa Fanny Calderón de la Barca, la esposa del embajador de España en México en el siglo XIX, diría, ¿cómo no se iban a enfermar? Comían todo el día alimentos de procedencia animal, dulces, no se movían porque se despertaban tardísimo, no tenían nada que hacer. Los vestidos pesaban mucho, decía doña Fanny, los zapatos eran muy incómodos, nunca les daba el sol, nunca hacían ejercicio. Como decía Sor Juana, la suma flojedad en que han dado en dejar a las mujeres que hacía que su alma fuera débil. Y el padre Godínez, por eso decía, y su naturaleza blanda. Entonces, blandas de alma, débiles de naturaleza, dicen que eran esas mujeres que parían 8, 10, 15 y tengo documentadas hasta 2 de 19 hijos. O sea que muy, muy blandas no eran, pero sí se enfermaban mucho porque no se movían. Hacia fines del siglo XVIII, recordarán ustedes, el obispo de Michoacán, Abadiqueipo, escribió un torrente de impiedad e independencia amenaza con encender la superficie de la tierra y en efecto el incendio al que se refería Monseñor empezó poco después con ese cura de pueblo que leía libros prohibidos, Hidalgo, y que sabía lo que se pensaba y pasaba en el mundo, sabía que los franceses habían decapitado a su rey y que las colonias norteamericanas se habían independizado de Inglaterra y así es como empieza esa larguísima batalla, serie de batallas, sitios, masacres que se llaman la independencia, convirtiendo toda la superficie del suelo mexicano, decía el doctor Mora, en un solo campo de desolación y muerte. ¿Se inquietaron las mujeres por eso? Yo creo que no. Las mujeres estaban en su casa y pensaron, el virrey se las va a arreglar y va a cambiar todo esto, ¿cómo van a hacernos esto? Y las otras mujeres, las que sí apoyaban a los insurgentes, pues ellas también seguían con su vida, con excepción de algunas que sí se pusieron a apoyarlos. Aquí tenemos a Josefa Ortiz de Domínguez, bueno, a Leona Vicario, las muy famosas, pero Altagracia Mercado, que de su propio dinero encabezó un ejército y lo armó contra los realistas, la generala Moreno, que se fue a la batalla con todos sus hijos, damas de Querétaro que ayudaron a huir a Hidalgo emborrachando a los enemigos, ¿se acuerdan? María Soto la Marina, que llevó agua a los soldados de Mina, Gertrudis Bocanegra, a la que fusilaron, y una mujer anónima que le salvó la vida a Guerrero en su huida por la selva. O sea, sí hubo mujeres que apoyaron a los insurgentes, como hubo las otras que apoyaron a los realistas. Una década después, eso que se llamaba la Santa Causa había triunfado, y lo que empezó, como nos enseñó también el doctor Matute, fue el caos, porque nadie sabía ni cómo gobernar ni qué hacer con este país que había sido 3 siglos colonia española. Mientras había cambios de gobierno, mientras había batallas, mientras había lo que había, las mujeres estaban en su casa haciendo su vida doméstica, pariendo hijos, criándolos, cuidando enfermos, cuidando viejos, rezando, siempre embarazadas y haciendo un poco de caridad. Y esto vale para todas, ricas, clase medias y pobres, esposas de los que peleaban por el poder y esposas de los campesinos. La instrucción de todas, pobres, ricas, era absolutamente deficiente. Fíjense lo que escribe Conchita Miramón, esposa de quien fue, como quieran, conservador, etcétera, pero fue presidente de México. La instrucción que nos daban se reducía a la lectura y el catecismo que nos obligaban a aprender de memoria como si fuéramos pericos. Quienes la enseñaban eran tan ignorantes que no solo ellas mismas no sabían leer ni escribir, sino ni siquiera discernir entre San José y Jesucristo. Lo único que sí hacían bien y que nos enseñaban muy bien eran las labores de mano, que todos sabemos que las hacían las niñas a golpe de lágrimas y castigos, porque bordar era la actividad de las mujeres. Siglo XIX, el siglo más oscuro para las mujeres mexicanas. Ya no hay frivolidades, galanteos, esas salidas al campo que les platiqué de las señoras ricas durante el virreinato, nada de eso hay. Las mujeres están en su casa, 45 minutos se requerían para calentar agua para que una persona se bañara, 2 horas y media
para prender las lámparas de queroseno, todo el día para acarrear el carbón, para lavar y planchar la ropa, para preparar los muy complicados guisos de la cocina criolla. Entonces, siempre nos dicen, las mujeres mexicanas del siglo XIX no les interesó la política. Pues no, ¿a qué horas? Con dificultad podían encargarse de eso. Entonces, de repente vemos memorias, no hay muchas de ellas, las de Conchita Miramón son por eso muy privilegiadas, pero por ahí me encuentro alguna que dice, los soldados hoy se estaban batiendo desde las torres, las azoteas y las calles, y ya ella sigue yendo al mercado. El populacho hoy saqueó los negocios y las casas, pero ella tenía que atender sus propias cosas. ¿Qué le va a estar importando el populacho? Cuando llega Carlota, en su séquito viene una mujer muy inteligente que se llama Paula Colonitz, era una condesa, y decía, escribió esto, a las damas mexicanas jamás las vi ocupadas en ningún trabajo. Digo, háganme ustedes el favor, ningún trabajo. Todo el tiempo echaban humo y dejaban caer las cenizas por doquier, las señoras ricas que tenían muchísimas sirvientas y que aprendieron a fumar. Eso era muy sorprendente, toda la gente que visitó a las dos esposas de Santana, pero sobre todo a la primera, que tenían 15, 16 años, decían que fumaban todo el tiempo. Todas eran muy ignorantes. Si se les preguntaba, dice Colonitz, por algún hecho histórico o por el nombre de un prócer o por la especie de un árbol, no sabían dar razón. No tienen idea de historia y geografía. Jamás les vi un libro en las manos que no fuera el misal. Para ellas, Europa es España, de donde viene su origen, Roma, donde vive el Papa, y París, de donde vienen sus vestidos. Siglo XIX, siglo oscuro, como les digo, para las mujeres. Las burguesas tienen que ser decentes. Es cuando se inventa el concepto de que no vas a andar de parranda, vas a estar en tu casa, decente. Conchita misma cuenta que en bailes que se organizaban, siendo su marido presidente, ella no podía bailar con él, era mal visto. No se podía sentar junto a él ni siquiera en el palco cuando iban al teatro. Las decentes estaban guardaditas en su casa, sumidas en el mutismo, como dice Carmen Ramos, relegadas, como dice Nora Pasternak, domesticadas, como dice con bastante más fuerza Jim Franco. En el terreno de lo público, lo único que contaba es que su conducta no causara ningún escándalo, que su moral fuera irreprochable, que acatara las costumbres sociales según las cuales su entrega debía ser total al hogar. Vivir para otro, a través de otro, escribió una poeta de entonces. Resultado: en el siglo del jacobinismo, las mujeres mexicanas eran clericales. En el siglo de los ciudadanos, las mujeres mexicanas eran solo esposas. En el siglo de la ciencia, las mujeres mexicanas seguían creyendo en la creación. En el siglo de las luchas libertarias, las mujeres mexicanas no participaron en las refriegas de su tiempo, como dice Franco, y su ámbito siguió siendo el doméstico, el de la rutina diaria, más allá de planes, manifiestos y batallas, viviendo siempre en la dulce penumbra del hogar, es cuando se le empieza a llamar así, la dulce penumbra del hogar, la devota penumbra de la iglesia, cumpliendo el papel de ser otra vez dulce compañía, como decía Fernández de Lizardi, ángel del hogar, como decía José María Vigil, depósito de la confianza, consuelo en las adversidades y desgracias, madre en cuyos brazos se criarán los sabios reyes justos y santos. El concepto de mujer y de madre que tenemos en mucha medida hasta hoy. Este nace en el siglo XIX, aunque siempre las mujeres se ocuparon de su casa, pero no eran ese dulce ángel del hogar. Eran la señora de la casa y nada más. A fines del siglo XIX, ya lo dijimos, México se estabiliza, Porfirio Díaz, empiezan años que hoy se están reivindicando como los mejores. El otro día leía a Macario Schettino decir, ya quisiéramos estar como estábamos en el porfiriato. Un país estable, los científicos a la cabeza, los ricos a la cabeza, nuestra propuesta de ser una nación civilizada y respetada entre las naciones, como diría Alfonso Reyes, estar en el banquete de la cultura universal. En los palacetes afrancesados de las colonias Juárez, Roma, Santa María, vivían los ricos hacendados, empresarios y comerciantes que formaban la, comillas, aristocracia mexicana.
Y para ellos, como dijo don Nemesio García Naranjo, pues la vida transcurría alegremente y sin grandes preocupaciones. Los teatros estaban a la orden del día. Virginia Fábregas traía las últimas novedades de Europa. Sara Bernhardt vino aquí. Imagínense, al Teatro Nacional los boletos costaban en luneta 5 pesos y la friolera, de veras, hasta adelante de 40 pesos un palco. Y los ricos porfirianos no solo lo compraban, sino que luego además le mandaban flores que eran carísimas y que no cabían en el escenario. Los teatros se oían óperas, aunque en salas semivacías. Es muy interesante porque a la gente nunca le gustó la ópera en México. Era el puro cuento de querer pretender que somos muy educados. Los grabados de Posada son muy lindos, donde está la pobre cantante ahí y en la sala no hay nada más que ratas sobre los asientos. Y además las historias de los cantantes que venían y como nadie iba a escucharlos, tenían que pedir limosna para comprar su boleto de regreso a su país, imagínense ustedes. Pero bueno, fingimos, como siempre hemos fingido en muchas cosas, en esta también que había cosas de la cultura universal que nos gustan mucho. Pero sí, la gente iba mucho a la zarzuela, la gente iba mucho a la Plaza de Toros, ahí Gaona, el Frontón Nacional con la cesta insuperable de Navarrete, como nos decían. La gente iba de compras a las fábricas de Francia, al Palacio de Hierro, ya en aquel momento, recorrían Plateros, que era la calle elegante que antes se llamó San Francisco y hoy es Madero. Abrían su puerta ahí lujosos almacenes, la ciudad de Bruselas, la Parisien, Sorpresa y Primavera unidas, con muchos productos importados de Europa. Se compraban joyas en la Esmeralda, instrumentos musicales y abonos para conciertos en Wagner y Levien, pistolas con el nuevo sistema Mauser en la Armería Americana. La botica Iturbide, que se llamaba así por el hotel que estaba ahí, ya vendía ahí en la perfumería de Carlos Félix polvos dentífricos y antisépticos. Sainte Madeleine era la marca. Cremas Adelina Prati, que suavizan y embellecen el cutis. Hasta Porfirio Díaz echaba polvos de arroz. Véanlo ustedes cómo se va emblanqueciendo poco a poco en las fotos, en las fotos, en el cine, en las películas y en los cuadros. Al anochecer, ya saben, los carruajes magníficos, todo mundo se saludaba, así lo cuenta Curiel: cabs, tilburys, sulkys, coupés, landós, victorias, duquesas, faetones, paniers, berlinas, con lacayos de librea, en los que viajan doña Catalina Cuevas de Escandón, doña Anita Binet de Romero de Terreros, doña Paz Romero de Terreros de Rincón Gallardo, doña Agustina Castelló de Romero Rubio, doña Lorenza de Braniff, y no les voy a seguir leyendo nombres que de todos modos por ahí siguen circulando en nuestras secciones de sociales. Fiestas a la orden del día que siempre presidía o la esposa o la guapísima hija del presidente, nuestra bellísima, decían ellos, Amada Díaz. Cafés y restaurantes siempre llenos. Ya la costumbre española de tomar bizcochos con chocolate se fue quedando atrás por la costumbre inglesa de tomar el té a media tarde. Dulcerías, sorbeterías, tabaquerías, los cigarros mexicanos se supone que eran muy buenos, las tarjetas de visita, todo lo que estaba muy de moda, el hipódromo del Peralvillo, el Jockey Club, los billares de Iturbide. Para toda esa gente se arregló y embelleció la Ciudad de México para las fiestas del centenario. Luz eléctrica, imagínense lo que pudo haber sido, magníficas avenidas, aunque solamente en aquella parte en donde vivía esa gente y la que iban a ver los invitados a las famosas fiestas. Se abrieron museos. Monteforte Toledo dice que en 1907 ya había 38 museos en la Ciudad de México. La Biblioteca Nacional, ¿se acuerdan? El edificio de Correos. Todos los diseños de Adamo Boari, ¿no? Y de Silvio Contri traían a los mejores arquitectos que en ese momento eran los italianos. Los periódicos, El Imparcial, a donde escribían sus historias para mujeres, Rosa Espino, romances de mujeres. Rosa Espino resultó ser nada menos y nada más que el general Vicente Rivapalacio. Pero nadie lo sabía y la gente leía esos romances transida de emoción pensando que era una mujer que las escribía. Ya había muchas revistas para mujeres. El álbum de damas, donde se hablaba de las modas de París, el álbum de la mujer, que se llamaba Revista Mensual Científico-Literaria, la revista La Mujer Mexicana, consagrada a la evolución, progreso y perfeccionamiento de la mujer mexicana. Hablamos de evolución y de progreso ya. La revista Violetas de la Náhuac, un periódico literario redactado por señoras,
que es muy interesante porque aparte de crónicas de sociales, ya hablaban de trabajos que puede hacer la mujer que sí se valían en ese momento, que eran nada más beneficencia. Lo que se llamó caridad en el siglo XIX, se empieza a llamar beneficencia, después filantropía, y bueno, hoy ahí le hemos ido cambiando de nombres, pero eso es, había uno que se llamaba el Diario del Hogar, pero ese, a pesar de su nombre tan inocente, en realidad era un diario de oposición y ese no lo leían las señoras. Es la época de los tranvías, de los teléfonos. El primer teléfono se instaló entre Chapultepec y Palacio Nacional y la primera llamada se la hizo Porfirio a Carmelita. No sabían ni qué decirse, porque la gente no sabía cómo le hablo a alguien que no estoy viendo, es muy bonito. El cine también, a Porfirio Díaz le fascinaba ver películas y más le gustaba que lo filmaran a él. Pero, estamos hablando de todo eso muy bonito, pero lo que no cambia es el modelo de mujer. Sigue siendo, comillas, la que entiende perfectamente el gobierno de su casa y que en materia de dulces, pastas y curiosidades no hay quien la aventaje. La que se disputa la cintura más estrecha, conseguida con corsets apretadísimos que, como les dije, las hacía desmayar. La que rivalizaba en profusión de encajes, aplicaciones, pliegues y bordados. Todo esto sacado de las revistas de ese momento. Ese es el modelo de mujer. Y la mujer bien, o sea, clase media, clase alta. Clase media porque ya hay burócratas, porque ya hay gente que trabaja para el gobierno, porque ya hay médicos, porque hay abogados, todos esos que no son los grandes ricos. Las mujeres, su única actividad bien vista fuera del hogar, como les dije, es caridad, beneficencia, filantropía. No podían hacer ninguna actividad pública que no fuera esto. Hospitales, orfanatorios, hospicios, casas cunas. Ya la emperatriz Carlota cuando vino a México trajo la costumbre europea y fundó la Casa de Maternidad e Infancia, en lo que hoy es la calle de Revillagigedo, el Hospital de San Carlos, para atender a mujeres que daban a luz y esto es padrísimo, una casa que se llamaba de partos ocultos para que madres solteras pudieran dar a luz a sus hijos de incógnitas, porque obviamente no eran hijos bienvenidos al mundo, no eran del matrimonio. También Carmelita Romero Rubio mandó construir casas cunas y estaba apuntada en muchísimas suscripciones, se les llamaba entonces, para dar dinero y apoyar obras de caridad. Por ejemplo, nos dice un periódico de la época, la señora Díaz cooperó al sostenimiento de la sociedad de beneficencia llamada La Buena Madre, cediendo a su favor una cantidad de dinero con la cual en 1887 abrió sus puertas un asilo para la niñez indigente y desvalida. Pero ya la actividad más importante de Carmelita, que fue al final ya de su gobierno, que es que ella pensaba que se iban a quedar ahí para toda la vida, fue abrir lo que se llamaban las casas amigas de la obrera, que eran casa, hogar y escuela, en donde más o menos 300 niños en cada una de ellas podían estar ahí durante el día mientras sus madres trabajaban. Y como se decía en un periódico de la época, asilos para niños que necesitan amparo, los infelices hijos de las obreras desgraciadas, seres indigentes que ya no estarán abandonados al mísero jornal de sus madres. Qué lenguaje, hoy en día ya los hubiéramos mandado a la Comisión de Derechos Humanos o a la CONAPRED con este lenguaje, pero era el lenguaje típico de la época. Macedo en ese momento escribió, no hay cuentos, la sociedad se divide en superiores e inferiores, punto. Y los inferiores lo son porque no tienen exigencias ni goces aparte de los animales. Para el novelista José López Portillo y Rojas, causa verdadero asombro la miseria en que viven los campesinos, trabajan sin tregua, comen poco, andan casi desnudos, solo saldrán de la abyección en que vegetan el día que aspiren a comer bien, a vestir decentemente y a procurarse comodidades. La pobreza, pues, era resultado de que no se aspiraba a nada mejor. Entonces ahí están las mujeres pobres, las muy pobres, las que no aspiran y por lo tanto no tienen nada. Una de ellas se atrevió a escribirle una carta a Carmelita Romero Rubio. Me puedo imaginar buscando quién se la escribiera. Las mujeres no sabían escribir, no tenían ninguna educación. Para contarle y rogarle humildemente que nos imparta su valiosa protección, y le cuenta,
lo que pasa en su pueblo, que está adentro de una hacienda en donde los tratan muy mal. Son extremadamente, como dice, con extremado rigor en los quehaceres del campo, nos obligan a trabajar muchísimo y nos obligan a vender nuestro ganado, que es lo único que tenemos para la hora de una emergencia, y les han construido un muro que no les permite llegar al pozo de agua y que tienen que caminar kilómetros y kilómetros para poder tener agua para sus necesidades. Entonces ella termina la carta diciendo: mientras nosotros nos ganamos los 25 o 28 centavos de 12 o 14 horas de ruda labor, nuestras familias tienen que caminar 5 kilómetros para comprar una poca de agua dulce, porque aunque tenemos un pozo, es tan difícil y peligroso hacer uso de él por su profundidad y no alcanza para las necesidades de la población. Y dice: no acudimos a los tribunales en demanda de justicia porque el día que no trabajamos no hay sustento para la familia, y esperar que la autoridad municipal venga en nuestro auxilio es en vano porque no lo hará jamás. Este es el otro lado. Estas son también las mujeres explotadas, las maltratadas, las que no tienen a nadie a quien recurrir para cuando ellas consideran que les merecen la justicia. Entonces, fuera de la reducida sociedad dueña de haciendas y palacetes, el país era, decía Altamirano, miserables vecindades de insalubridad inimaginable. Estamos hablando de un país con 8 millones de habitantes, que, como ya dijo López Portillo y Rojas, trabajan sin tregua y son todos muy pobres. En los barrios pobres de la Ciudad de México vivía poco menos de 1 millón de personas, según Enrique Krause, hacinadas en los barrios pobres. Siempre calles polvorientas, esas no las arregló Díaz para nada. Siempre lodosas, en las que, dice Krause, jamás variaba el paisaje de niños semidesnudos, perros callejeros, montañas de basura y las imprescindibles pulquerías de las que había casi 1 millar en la capital. Así que nuestra ciudad de los palacios seguía siendo, a principios del siglo XX, como lo había sido siempre, como lo había dicho Guillermo Prieto medio siglo antes, y etcétera, fuera de las calles empedradas de banquetas, atarjeas y alumbrado público, un sitio de callejones estrechos sin luz, con ciénagas, zanjas y muladares, con una multitud de pobres cargando al lomo todo género de mercancías, desde carbón y leña hasta canastas y gallinas atadas de las patas, y la abundancia de aguadores que se surtían en la fuente de la Tlaxpana o en la desembocadura del acueducto de Chapultepec, y luego recorrían las calles distribuyendo de puerta en puerta el preciado líquido por una módica cantidad. Ahora sí, ya llegamos al siglo XX, ese que es de donde teníamos que haber empezado, pero que yo no podía empezar si no les contaba todo esto. Aquí estuvo ya la revolución que fue en 2 planos, el plano de las batallas y el plano ideológico, porque había que destruir esa dictadura también mentalmente. Pues bueno, ya se los habrán dicho aquí, las familias cambian completamente su vida. Unas porque se van a la bola, otras porque la bola las ataca, las arruina y pierden todo. Los menos porque se van al exilio. Entonces, la revolución en efecto va a quebrar el rígido y jerarquizado sistema social, pero luego, dice Alfonso Reyes, echa a andar nuevamente la historia, hace recobrar su fluidez al escenario petrificado. Pero la verdad es que yo les pregunto, ¿a cuál fluidez se refería Reyes? ¿Qué es lo que se recobró? ¿Cuándo había sido fluido el escenario social mexicano? ¿Cuál es el sistema social que quebró? Entonces veamos por partes. Si nos referimos a la época de la lucha armada, es cierto que los ejércitos revolucionarios salieron de ahí en sus trenes, en sus columnas, que entraban y salían de pueblos y ciudades, volaban trenes, se robaban ganados, entraban a las haciendas, pues iban con sus mujeres ahí, convertidas ellas en soldaderas, algunas que ejercían, decía Monsiváis, ver una fulminante revolución en las costumbres sociales y sexuales, que tampoco estoy tan segura que eso sea cierto, porque muy probablemente no existían esas costumbres tan de burguesa decente en todas las clases sociales, pero digamos que lo aceptamos. Tampoco fue el caso de las señoritas bien, a quienes escondían o mandaban para afuera, o sí, porque si las encontraban los de los ejércitos, pues no eran más señoritas bien, eran violadas, eran maltratadas. No era el caso en las ciudades, sobre todo en los años peores del hambre, aquí donde los ejércitos entraban, se apoderaban de todo, no había nada que comer, y como decía Bernardo García, enjambres de familias huían de la ciudad, y como dijo Julio VI, la ciudad estaba de rodillas y los congales llenos de mujeres, porque era la guerra.
O sea, ese mito, todavía yo digo que es mito, que hace que la Revolución Mexicana puso al país en movimiento, no es mito, pero que lo liberó de lo que era antes, eso tenemos que ver, porque para las mujeres en algunos casos sí los liberó. Acuérdense la famosa novela La Negra Angustias, con la película que luego hizo Matilde Landeta, todos los personajes de María Félix como coronela, como maestra revolucionaria, sí, es así, pero muchísimas no. A muchas sí les cambió también la vida, o sea, entro al terreno de el sí y el no. No hay las mujeres, hay las que sí y hay las que no. Pero también es cierto, es cierto que con la revolución se organizaron grupos de mujeres que fueron verdaderas agitadoras políticas, las antirreeleccionistas, hijas de Cuauhtémoc, las amigas del pueblo, la organización pro derechos de la mujer que fundó Dolores Jiménez y Munro en 1910, el primer Congreso Feminista de Yucatán en plena revolución, 1916, cuando se llevan al constituyente las primeras propuestas para el sufragio femenino, 1917. Y cuando terminado todo esto, en el 22, nacen las ligas feministas y se organiza un Congreso Nacional Feminista en la Ciudad de México en 23. Ahí hay figuras en este momento de la historia como Sara Pérez de Madero, como la propia Carmen Cerdán, que desarrollan una intensa actividad política, organizan actos proselitistas, tienen una idea muy clara de lo que quieren y de lo que es la revolución. La secretaria particular de Carranza, Emilia Galindo de Topete, editaba una revista, de hecho se llama La Mujer Moderna, de hecho fue la primera que contendió por un cargo de elección popular, pero que el colegio electoral no le quiso reconocer. Cuca García, Chole Orozco, que también ganaron elecciones, pero no se los reconocieron. Aparecen Partido Feminista Revolucionario, Bloque Nacional de Mujeres. 3 mujeres fueron elegidas al Congreso Estatal de Yucatán, se votaron legisladoras en Tabasco, el sureste es en donde más se desarrolló el feminismo en este momento, y la primera regidora se elige al Ayuntamiento de Mérida. O sea, son luchas muy importantes que sin duda abrieron brecha. Consiguieron en estados como Yucatán, San Luis Potosí, Chiapas, Tabasco, Guanajuato, Puebla, derecho al sufragio, aunque limitado. Y después fue cancelado, pero en el momento sí lo consiguieron. Hubo gobiernos como los de Garrido Canaval en Tabasco, Salvador Alvarado y Felipe Carrillo Puerto en Yucatán, en San Luis Potosí, Aurelio Manrique, que sí permitían que las mujeres tuvieran un poco una actividad pública más. Y bueno, en tiempos de Adalberto Tejeda, que fue gobernador de Veracruz, pero en tiempos en que estaba aquí como secretario de Gobernación de Calles, hubo una huelga inquilinaria en Veracruz en la que participaron muchísimas mujeres para pelearse contra los caseros por las altas rentas, y las prostitutas del puerto se sindicalizaron. O sea, hay una verdadera efervescencia de algo que no había pasado. No podemos olvidar, claro, que toda esta historia del sufragio, de la sindicalización, viene desde atrás, no lo inventamos en México, evidentemente, viene desde la Revolución Francesa, toda la idea de los derechos del individuo, de que se pueden, como dijimos, mejorar las condiciones de la vida de la gente, y también de los avances de la tecnología que le permitían a las mujeres más tiempo libre, que como vimos en el siglo XIX era imposible. Pero el sufragio se empieza a convertir realmente en la lucha más importante de las mujeres, ¿eh? Si ustedes vieron Mary Poppins andaba en el parque bailando y cantando con los niños mientras la mamá salía a la calle con los letreros de voto para las mujeres. Es la primera lucha feminista organizada, Vote for Women, en Inglaterra. Y muchos países ya le empezaron a dar el derecho al voto. Nueva Zelanda en 1893, por ejemplo, y de ahí les podría decir todos los países, algunos de carcajada batiente, de mentira pura, porque países como Mongolia y Tayikistán, que hasta el día de hoy sus mujeres no valen nada, pero les dieron el voto antes que Suiza, por ejemplo. Estas maravillas de pensar que ley y realidad son lo mismo. No era el caso, pero poco a poco muchos países fueron dando. En México se movió muchísimo. Todavía al final de Porfirio Díaz, 1000 mujeres firmaron una carta pidiendo el voto. En tiempos de Cárdenas empezó a mover el asunto y después vio que tenía mucha oposición y lo paró, y finalmente acabamos teniendo el voto hasta los años 50. Pero sí se estuvo moviendo desde fines del siglo XIX, y evidentemente quienes lo movían eran las mujeres de clase alta que tenían conocimientos de que eso pasaba y tiempo libre. Las prostitutas estaban ocupadas de sindicalizarse, las pobres de que no les subieran la renta, eso es lógico.
A pesar de todos esos esfuerzos, como les dije, nuestro voto no llegó sino hasta mediados de siglo. Pero el hecho de que llegara el voto, el hecho de que hubiera estas luchas, estamos hablando de grupos muy importantes, pero minoritarios de mujeres en México. Fíjense ustedes, cuando meten esta propuesta al constituyente del 17, Salvador Novo llama a las mujeres conspiradoras. Y no es el único. El diario del Congreso Constituyente, ahí se escribe: en el estado en que se encuentra nuestra sociedad, la actividad de la mujer no ha salido del círculo del hogar doméstico, ni sus intereses se han desvinculado de los nombres masculinos de la familia. Las mujeres no sienten necesidad de participar en los asuntos públicos. El diario del Congreso Constituyente. Por supuesto, es una afirmación de que las mujeres no sentían necesidad de participar en nada, la hacen los señores, porque las mujeres estaban luchando por sí participar, pero no todas, no todas. Muchas se daban cuenta, como decía Aquiles Elorduy, de los peligros que para la virtud de nuestras mujeres puede entrañar una participación activa en la política militante. Y el Partido Acción Nacional lo dijo en su fundación: no le pide a las mujeres de México actitudes fuera de su carácter que lesionen su feminidad y su natural proceder y situación. Les pide simplemente que actúen como madres, como hermanas, como hijas, como novias, como amigas. Yo os puedo asegurar, afirmó un militante de ese partido, que el derecho de votar o no votar nos tiene sin cuidado a las mujeres. Dijo Aurora Posas, una mujer del partido. Ni hablar de reivindicaciones ni de absurdas igualdades con los hombres. Entonces, bueno, hay vía de las dos cosas. Poco a poco, sabemos, la Revolución Mexicana se fue volviendo estabilidad, se fue volviendo gobierno. Como dijo Gómez Morín, de repente nos dimos cuenta que éramos una nación, que teníamos, como dice, jícaras, ya se me olvidó cómo dice, a ver si está aquí la frase, que teníamos, había defectos muy importantes que habían hecho que esta revolución solo fuera manejada por apetitos personales, pero que podríamos construir una nación porque teníamos mucho pasado que reivindicar, mucho petróleo y muchas ruinas. Entonces, bueno, se establece la paz. Cuando se establece la paz, los triunfadores lo único que quieren es enriquecerse. Volvemos a la colonia, ese rubio metal que tanto los desvelaba, es lo único que quieren. Las señoras de los generales se quedan en su casa pariendo a sus hijos, disfrutando de las propiedades y riquezas que crecen, como hoy lo disfrutan las esposas del narco y los guachicoleros, y que no me digan que no, y esperando a sus maridos que se iban con las tiples y artistas de moda. Celia Montalbán, María Conesa, la gatita blanca, la Rivas Cacho, Mimi Derba con 3 partes de Afrodita y una de Minerva. Las cupletistas y divetes que volvían locos a los generales y ministros como habían vuelto locos a los señores porfiristas. 2 fenómenos empiezan a ser evidentes en la segunda década del siglo, y es la entrada masiva de las mujeres en la fuerza de trabajo, algo que venía desde el siglo XIX. Las mujeres eran siempre las que fabricaban los cigarros, las enrolladoras de tabaco, que eso también las hizo ser lectoras, porque alguien estaba sentado leyéndoles mientras ellas hacían ese trabajo. Por eso no es gratuito que en casi todo el mundo, pero en México de manera muy importante, las mujeres eran las más lectoras. Y también, pero este impulso definitivo de que fueran además maestras, enfermeras, burócratas, como se ven en las novelas de Azuela, sentadas ahí en sus escritorios chismeando todo el día y sin hacer nada, pero ya tenían un sueldo, viviendo en las vecindades. Mujeres, niños, ancianos, inválidos, discapacitados, de repente se vuelven seres que existen, porque esa es la tendencia en el mundo y porque una revolución como la mexicana, que se planteó como social, no puede obviarlos, y tenemos que dar luz así al gobierno benefactor, ya no a la caridad de la señora, ya no a la filantropía de 3 amigas, sino al gobierno que se encarga de hacer eso. A fines de los años 20, muchas mujeres creen que su participación es ya insoslayable, y eso se supone que crece mucho. Ese es otro de los mitos que tenemos durante el régimen cardenista, que fue la gran efervescencia. Y sí, se formaron muchos comités femeniles del partido, la Confederación Femenil Revolucionaria, ligas de mujeres proletarios, el Frente Único por Derechos de la Mujer, que agrupaba 800 organizaciones y contaba con 50,000 afiliadas en 36. Hubo un congreso de mujeres,
En fin, sí había ese movimiento, pero también había lo otro. Estos eran pequeños grupos. La mayoría siguió con sus modos de vida tradicionales en el hogar, en sus funciones de parir, de cuidar, de dirigir el hogar doméstico. Rosario Castellanos, en pleno cardenismo, lo relata, dice: en mi infancia yo tuve que asistir a la escuela amiga de la obrera para aprender los rudimentos del alfabeto, 3 operaciones o 4 aritméticas, y en cuanto tuve los primeros signos de pubertad y pude ser señorita, tenía que ir a los bailes, ofrecerle una novena al muy milagroso San Caralampio para que me hiciera el favor de que no me dejen sentada mientras la marimba toca, casarse al gusto de los padres, con un pariente más o menos cercano para conservar el dinero, dueño de un rancho. Y al día siguiente de recién casada amanecía calzada con zapatos de tacón bajo, vestida con una bata informe, sin huellas de pintura en la cara, envuelta con su fichú, un rebozo así se les llamaba, negro, para hacer patente a los ojos de todo mundo su nuevo estado civil, tener un hijo cada año, porque eso era lo respetable que hacían las señoras, aunque se los criaban las nanas, que tenía muchísimas, un enjambre, embarazada eternamente, no se podía mover, cada vez se iba poniendo más gorda, más inmóvil, dictaba las órdenes, decretaba los castigos, elaboraba desde su hamaca o desde su cama, cuando precisaba mayor abrigo, porque hacía frío, dice Rosario, lo que había que hacer. Se resignaba a ser sustituida por una mujer cuya categoría era ínfima y la hacía por lo tanto inexistente, pero acababa por recibir en su casa, lo hizo hasta la señora Cárdenas, a todos los hijos de esos aferes, o como se le llamara en esa época, de los maridos. A su tiempo se preocupaba por casar bien a sus hijas y porque sus varones tuvieran la carrera que tuvieran que tener, repartía la herencia y moría por entero consagrada a la iglesia y en olor de santidad. Este es por fin a donde yo quería llegar. Me propuse decirles al principio, todo este rodeo, si para las mujeres mexicanas significó un cambio lo que pasó en ese principio del siglo XX, tanto en el mundo como en México. Mi respuesta contundente es sí y no. Sí, porque sí hubo todos esos casos de personas y grupos que participaron activamente, de los que ya les hablé. Sí, porque se dieron cambios inevitables y lógicos de los propios procesos de modernización y los cambios en la tecnología que le facilitaban la vida a hombres y a mujeres, y que hicieron de la producción y de la necesidad de burocracia otras cosas. No, porque para la mayoría de los hombres y de las propias mujeres no había ningún deseo de que ellas cambien, de que dejen sus funciones de siempre, de que hagan ninguna cosa nueva. Entonces, así como unas iban al constituyente para abogar porque sí, otras iban al constituyente para abogar porque no. Por ejemplo, hasta se presentó una que dijo que todas las mujeres que presten servicios en las oficinas públicas sean desterradas. Se las obligue a casarse en el menor tiempo posible y se establezcan sanciones para las que se rehúsen a contraer matrimonio y premios para las que tengan muchos hijos. O sea, había, como ha habido siempre, como hay siempre, de todo. La conclusión es: la Revolución Mexicana, ya no como hecho armado, donde sí vimos una cierta movilidad, sino como lo que se convirtió después, el gobierno y el mito, no alteró de manera significativa la vida de la mayoría de las mujeres, pero sí empezó a abrir la brecha por esos pequeños grupos para cambios que se empezarían a dar en la segunda mitad del siglo XX con la nueva ola feminista, que ya no hablaba nada más de votos, sino realmente de participación. En la segunda década del siglo XX, México estaba totalmente ya en el camino de la modernización, autos, luces de neón, las mujeres jugaban tenis, existía, como dice Salvador Novo, llegaron los box springs, el chicle, el té Lipton, la máquina de escribir. La población mexicana, la más de la mitad, vivía en las zonas rurales. Esto es algo que no cambiaría hasta la segunda mitad del siglo XX, y la vida seguía siendo lo que había dicho López Velarde que era, esa vida tranquila, esa vida de trabajo arduo, pero esa vida que no había cambiado. Y las ciudades pues sí vieron el cambio, sobre todo en la moda, estos vestidos que aparecieron, los que se llaman las flappers sin cintura, que ya enseñaban, como decía la canción, la tibia y el peroné, a veces hasta la rodilla.
y que muchas mujeres se cortaron ya el pelo, que fue un cambio que armó un escándalo absoluto. Les hablaba, había canciones que dedicadas a las pelonas que requieren redención, que van a ser castigadas, etcétera, etcétera. Los curas las acusaban de relajamiento moral y de buenas costumbres, y se inventó que el Ejército de Salvación saliera a la calle a redimir a las víctimas de estos vicios y de los amores clandestinos. Esto es la Ciudad de México, esto es el país de México en la segunda década del siglo XX, cuando se supone que esa revolución y que ese mundo nos habían cambiado. Teníamos entonces las dos cosas, tuvimos el país de que hablamos aquí, específicamente de las mujeres, en donde hubo cambios y en donde no hubo cambios. Espero que este panorama amplio, creo que me colgué un poco de tiempo y apretado, deje nada más bien claro que las cosas no son simples, que no se pueden definir con un sí o no, que no podemos decir, la revolución lo cambió todo, como les gustó decir durante muchos años a muchas gentes, porque sí teníamos que vivir con ese mito y ahora sabemos que no, pero que sí hizo muchos cambios importantes también. Y el cambio más importante que hizo la revolución, y que sería lo que realmente cambiaría la situación de las mujeres en la segunda mitad del siglo XX, fue la educación. De repente la educación hecha por el Estado y que incluía a las niñas, aunque las incluyó con los papeles tradicionales, porque las que no leían Las Rosas de la Infancia leyeron a Gabriela Mistral, a la que nada menos que Vasconcelos trajo a México para escribir un libro, Lecturas para Niñas, que es un libro donde, a diferencia de las lecturas para niños, no les enseñaban los grandes poetas y las grandes lecturas y literaturas del mundo, sino cómo debían estar en su casa dándole de comer al pajarito y limpiando la mesa. De todos modos, la educación, a pesar de esto, realmente cambiaría a las generaciones que en la segunda mitad del siglo XX hicieron que las mujeres entraran a participar, y que en el último cuarto del siglo XX hicieron que habláramos de las mujeres en eventos como este. Muchas gracias.